Buenas noches, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y análisis organizado por la Escuela de Gobierno de la PUC. Soy Mariela Casa, responsable del área de comunicaciones, y me complace enormemente verlos conectados a través de Zoom. Y bueno, ya también a quienes están conectando a través de nuestras plataformas digitales. Tenemos a gente que nos están viendo por LinkedIn y por Facebook. Hoy nuestros expertos del programa de especialización en políticas públicas y gobernanza participativa reflexionarán sobre los desafíos cruciales que el Perú enfrentará este 2025. Bueno, viene enfrentando en realidad. No solo identificando estos desafíos, sino que también explorarán junto a ellos cómo podemos prepararnos para poder enfrentarlos con éxito. Para profundizar estos temas, contamos con la valiosa participación de Flavio Cejo, quien es coordinador académico del programa de especialización en políticas públicas y gobernanza participativa. El profesor Osejo ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente es director de Educación Continua de la PUC y director de Educación Continua de nuestra Escuela de Gobierno. Asimismo, vamos a contar con la participación de Eduardo Darllán, es docente del programa, es especialista en política comparada, con énfasis en América Latina, y sus temas de interés, de expertise, incluyen estudios sobre el régimen político, Estado y partidos políticos. Y antes de iniciar con este diálogo, los voy a invitar a que puedan dejar sus consultas, sus comentarios, sus ideas a través del chat grupal, los comentarios a quienes nos están viendo por redes sociales, por LinkedIn y por Facebook. Asimismo, comentarles también que como parte del lanzamiento de nuestro programa, esta es nuestra primera edición del programa de políticas públicas y gobernanza participativa, el día de hoy vamos a brindar un descuento especial, ¿ok? A todos los que están conectados, a todos los que nos van a escribir interesados en el programa. Así que nada, eso va a ser en la parte final ya del evento. Invitamos a quedarse hasta el final y bueno, ya ahora sí, sin más preámbulos, les voy a dar pase al profesor Flavio Cejo. Adelante, profesor. Muchas gracias, Mariela. Muy buenas tardes todavía con todos y con todas. Bienvenidos a este espacio de reflexión que surge en el contexto del lanzamiento de la primera edición de este año 2025 del programa de especialización en políticas públicas y gobernanza participativa. Es un programa que ya tiene bastante tiempo en el portafolio de la Escuela de Gobierno, pero que para este año ha pasado por un proceso de revisión, de revisar los contenidos y decidimos actualizarlo un poco a los tiempos en los cuales el Perú está, los tiempos que está viviendo el Perú en estos tiempos, en estos momentos, ¿no? Y además de cara a que tenemos desafíos estructurales que se han venido agudizando a raíz de muchos aspectos de los cuales algunos vamos a conversar esta noche. Y también teniendo en cuenta que entramos en un año preelectoral. Justamente hace pocas horas la presidenta de la República ha anunciado ya formalmente el inicio del proceso electoral y una fecha para convocatoria de elecciones generales, ¿no? Entonces esto abre una coyuntura muy especial en nuestro país, ¿no? Ya está definido una renovación, digamos, de las autoridades en todo sentido, ¿no? Entonces, totalmente pertinente, digamos, tener un primer de muchos espacios que vamos a tener en la Escuela de Gobierno para discutir el contexto y las perspectivas, ¿no? Así que por eso es que esta noche, junto con Eduardo Darllán, queríamos iniciar estos procesos de reflexión de cara también al programa de especialización. En esa línea hemos preparado un pequeño video motivador para que pueda sentar las bases de lo que sería nuestro diálogo. Así que adelante con el video, por favor. El país enfrenta grandes desafíos: delincuencia, extorsiones,
Estos sujetos tenían el control de las extorsiones, sicariato y otros delitos en el sur de la capital. Corrupción. Nombres de varios congresistas, un ex parlamentario y un conocido fiscal como presuntos solicitantes de coimas, obras y favores en Chiclayo. Conflictos sociales. En la región altiplánica, las manifestaciones, paros y bloqueos comenzaron en diciembre del 2022 y continúan hasta hoy, aunque de manera focalizada. Pero también tiene oportunidades clave para cambiar el rumbo. Necesitamos acción para transformar y construir un Perú más justo, seguro y próspero para todos. ¿Estamos listos para enfrentar el reto? La pregunta queda eh, planteada, ¿no? ¿Estamos listos para enfrentar el reto que significa poder atender estas problemáticas, ¿no? Claramente, si uno lo mira en términos, digamos, eh, de una mirada holística y sistémica, el Perú es un país que tiene una enorme cantidad de recursos, ¿no? Tanto recursos naturales como recursos económicos, como recursos humanos, ¿cierto? Si bien es cierto, hay espacios de mejora, claramente es un país que tiene recursos, ¿no? Y también es un país que tiene oportunidades, qué duda acá. Hay muchas oportunidades que se abren por distintos factores. Y sin embargo, ¿no? Lo que encontramos es que estos elementos como los problemas en la seguridad ciudadana asociado a delincuencia, los problemas asociados al crimen organizado, las extorsiones son parte del crimen organizado, ¿no? Los aspectos referidos a la corrupción, que es un tema presente desde hace muchas décadas en el país. Finalmente, los temas de la conflictividad que puede tener motivos sociales, puede tener motivos ambientales, son claramente aspectos que nos acompañan desde hace bastante tiempo y hay mucho que discutir en el sentido de por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué es que se da esta situación en donde a pesar de ser un país que tiene una gran cantidad de recursos, a pesar de ser un país que tiene una gran cantidad de oportunidades, ¿no? Tenemos estas situaciones que, que podríamos decir que son de coyuntura, pero que ya tienen tanto tiempo acompañándonos, ¿no? Que parecieran que son elementos de tipo estructural. ¿Qué significa de tipo estructural? Es que al decir estructural estamos refiriéndonos al hecho de que están tan insertos dentro de la sociedad que son parte de la estructura de la sociedad. Es como hablar de que son parte de las columnas de la casa. Entonces, si uno saca una columna de la casa se viene abajo. Entonces, podemos pensar que en realidad son temas estructurales, ¿no? Hay que cambiar la casa para redistribuir las columnas que sostienen a la casa, para poder hablar de una nueva casa, para seguir con la metáfora, ¿no? Entonces, son problemas estructurales que tenemos que cambiar a la sociedad para poder tener un reinicio, ¿no? Esa podría ser una forma de acercarnos a la problemática. La otra forma es, en realidad esto no es un problema de estructura, es un problema de que hay arreglos dentro de esta casa que tenemos que cambiar para darle solución a estas problemáticas, es decir, son temas de coyuntura, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que buscamos es tratar de entender, ¿esto es más de estructura o de coyuntura? ¿No? Es algo que tenemos que cambiar los arreglos en la sociedad o cambiar la casa o organizarnos de una mejor manera. Eh, es decir, cambiar los muebles de la casa, digamos. No hay que cambiar las columnas de la casa, sino hay que cambiar los muebles de la casa, ¿ya? Para seguir con la metáfora. Entonces vale la pena entrar desde esa perspectiva, ¿no? Y lo que buscamos acá entonces es hacernos la pregunta de fondo, ¿ya? La pregunta de fondo es, ¿cuál es el problema que estamos intentando solucionar? Para hacerlo más preciso, ¿cuál es el problema público que estamos intentando solucionar? Porque cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Que es la forma como las sociedades a través del Estado buscan enfrentar estas situaciones que afectan el bienestar de la sociedad, porque la inseguridad ciudadana, el crimen organizado, la corrupción, los conflictos afectan el bienestar de la sociedad. Mi bienestar, tu bienestar
está afectado por estos tres elementos, entre otros. Estamos esta noche hablando de estos tres elementos, ¿no? Estos tres elementos afectan nuestro bienestar, ¿ya? Entonces, ¿cómo las sociedades enfrentan estas situaciones que afectan nuestro bienestar? A través de las políticas públicas. Las políticas públicas son las decisiones que toman las autoridades de turno para poder atender estas situaciones que afectan el bienestar de las personas. Y eso le llamamos la identificación del problema público, porque es algo que afecta el bienestar de las personas. Entonces, ¿cuál es el problema público que intentamos resolver aquí? En realidad, hay varias formas de entrar, ¿ya? Pero simplemente quiero concentrarme en dos de esas formas, que es dos formas diferentes de decir lo mismo. Por un lado, hay un tema de derechos, ¿cierto? Los derechos son los que están siendo afectados, porque yo tengo como ciudadano, yo tengo derecho a vivir en una sociedad en paz, tranquila, donde me puedo desplazar sin miedo a que me roben, puedo desplazarme sin miedo a que cuando vaya a hacer un trámite en una oficina del Estado me pidan una coima, sin miedo a que esté caminando por la calle y de pronto una marcha me afecte y me termine cayendo un perdigón, ¿cierto? Yo tengo derecho a desplazarme de manera segura, ¿no? Entonces, hay una afectación en ese derecho que yo tengo a vivir en una sociedad tranquila, en paz, ¿no? Esa es una forma de decirlo. Hay otra forma de decirlo. ¿Cuál es esa otra forma? Un tema de vulnerabilidad, ¿no? Yo vivo en una situación de permanente vulnerabilidad, de zozobra, porque no sé si me va a afectar mi vida por la conflictividad, por la delincuencia, no sé si se van a afectar la vida de las personas de mi familia, de las personas de mi alrededor, no sé si se va a afectar mis propiedades, ¿no es cierto? Entonces, el problema público que estamos experimentando aquí es una situación que está afectando mi bienestar, ¿no? Entonces, eso es lo que el Estado tiene que atender, encontrar cuáles son las causas que están provocando este problema público y sobre la base de esas causas establecer un conjunto de acciones que eliminen esas causas y con eso eliminen el problema público. Eh, Hay, por ejemplo, problemas de corrupción que se da en la forma como el Estado opera. Existen muchos espacios donde se ha dado la posibilidad de que personas que tienen una mala intención utilicen al Estado para poder perseguir sus propios intereses, y a eso le llamamos en realidad un acto de corrupción. Bueno, eso involucra esa es una causa, ¿no es cierto? Una causa es que existan formas en que el Estado se organiza que permite que personas con mala intención puedan sacar provecho, ¿ya? ¿Cómo se soluciona eso? Es cerrando esos espacios donde las personas pueden aprovechar estas situaciones. Ese es un problema, es una causa que al eliminar, cerrar los espacios para la corrupción, es directamente dirigido a eliminar el problema público, la vulnerabilidad que yo experimento, ¿no? Una lógica de árbol de problemas. Entonces, lo que quiero transmitir con estas ideas es una idea fuerza esta noche, y es que la acción del Estado tiene que estar orientada no a pensar en que hay que solucionar el problema, porque puede ser que esté solucionando un problema que es una solución de una única situación, ese problema, y no tener esta mirada sistémica, donde hay varias cosas que tengo que hacer para solucionar el problema público. Lo que hemos tenido en nuestro país en realidad es que el Estado, los responsables del Estado, normalmente se van sobre los problemas y no están mirando el problema público. Entonces solucionan una cosa, pero esa cosa está conectada con otras cosas y son todas las que explican el problema público. Pero solo se nos solucionan un pedacito y no miran sistémicamente lo que explica el problema público, ¿no? O a veces peor, ¿no? Intentan solucionar el síntoma. Es como bajar la fiebre sin tomar conciencia de cuál es la enfermedad a la cual estoy sufriendo, ¿no? Entonces, en esta primera idea fuerza que forma parte del diálogo de esta noche, lo que quiero enfatizar, y esa es la idea fuerza, ¿no? La acción estatal siempre tiene que estar dirigida a solucionar el problema público. Eso implica tener una estrategia, tener un plan de acción, tener las personas, muchas cosas, ¿no? Pero la acción tiene que estar orientada a tener una claridad sobre cuál es el problema público y en consecuencia desarrollar un conjunto de acciones que pasan pues por diagnóstico, diseño, implementación, seguimiento, evaluación de las políticas públicas, ¿no? Entonces,
en, eh, este tipo de reflexiones, digamos, justamente son las que tenemos y realizamos en el marco del programa de especialización en gobernanza y política pública, porque para que esta atención a los problemas públicos funcionen, yo necesito una buena gobernanza, ¿no? Entonces, son elementos que hay que discutirlos de manera conjunta para poder, primero, comprender qué es lo que hay que arreglar y segundo, organizarse para poder arreglar, ¿no? Porque efectivamente hay que tener una mirada sistémica, no aspectos puntuales. Hay que tener una mirada sistémica para la solución de los problemas públicos, ¿no? Muy bien, entonces en esa línea, justamente nuestro programa de especialización trata de tener este abordaje sistémico, ¿no? No yendo sobre algunos elementos, sino mirando holísticamente estas situaciones que afectan a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, si por favor ponemos la presentación donde está el programa, porque quiero hablarles ahora un poco del programa antes de darle paso, perdón, a Eduardo Darjan. Justamente reflexiones como las que estoy mencionando son las que desarrollamos en el programa de especialización en políticas públicas y gobernanza participativa. Ahí estoy viendo en el chat varios comentarios sobre los cuales voy a regresar en un momento, ¿no? Entonces, nuestro programa lo que hace es, está pues orientado a fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas, ¿no? Aquí, este programa tiene una vocación en realidad de mirada muy estratégica. Cuando hablamos de estrategia es tratar de solucionar las situaciones de fondo, ¿no? Y está pensado no solamente está pensado directamente en tomadores de decisión, pero también en todo profesional que quiere entender cómo es la dinámica de las políticas públicas y la gobernanza, ¿no? Que en el Perú pues tiene características un poco singulares y claramente problemáticas que enfrenta el país, como algunas de las que hemos mencionado esta tarde, porque esas son algunas de las problemáticas que el país está enfrentando en este momento y que son parte de la agenda nacional, pues requieren, digamos, esta mirada estratégica y con capacidades técnicas. La siguiente. Entonces, en esa línea, lo que nosotros hemos hecho es diseñar una malla que trata de abarcar todos estos temas, ¿no? Primero, entender el concepto de gobernanza, ¿no? Y de los sistemas de políticas públicas. En otros tiempos los aspectos de gobernanza eran tomados como dato, ¿no? Como que la gobernanza en general funcionaba relativamente bien, porque han habido siempre desafíos para el país. Pero ahora con los tiempos que vivimos, y Eduardo nos va a hablar de eso, la gobernanza cobra una importancia mucho más relevante, ¿no? Por eso es necesario entender cuál es la gobernanza que experimenta el país y cómo el sistema de políticas públicas funciona en esa gobernanza, ¿no? Y Eduardo, sobre la base de su experiencia, nos va a explicar esto, ¿no? Para luego ya entrar justamente a este ejercicio clave, que es el tema de, primero, identificar y segundo, priorizar los problemas públicos. Esto no es un tema menor. Y es una práctica, ¿no? En donde en general el país en general y en específico el sistema político ha fallado miserablemente, ¿no? Hasta ahora, por cierto, en tener una clara identificación donde se hable en tener una clara identificación de los problemas públicos, ¿no? Nos hemos ido por los márgenes, no hemos identificado claramente el problema público y eso explica mucho por qué estamos viviendo la situación que vivimos. Más allá de las decisiones que puedan tomar los tomadores de decisión en el sistema político, también ha ocurrido que se ha tomado la decisión, pero sobre una mala identificación y un mal diagnóstico del problema público, ¿no? Entonces, por eso aquí exploramos estos temas, ¿no? Para luego trabajar en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación de las políticas públicas asociadas, ¿no? Y bueno, todos estos módulos desarrollados por docentes con mucha experiencia teórico-conceptual y práctica, ¿no? Mauro Gutiérrez, Paola Marius, Juan Carlos Rivero y Sandra Manrique trabajan en el Estado, viendo todo esto desde una perspectiva práctica, pero práctica e instrumental, ¿no es cierto? Este es un programa que tiene un componente teórico, por supuesto, como tiene que ser. Nada mejor para una buena práctica que una buena teoría. Hay una parte teórica que hay que entender, pero son principalmente instrumentales, prácticos, ¿no? Para poder aprender la realidad, para poder operar sobre esa realidad en clave de políticas públicas. Entonces hay muchos ejemplos sobre realidades concretas y además actuales
Y además de la practicidad que tiene cada módulo, lo que tenemos es que hay un taller integrador que está a mi cargo, que busca que los participantes, además de poner en práctica estos instrumentos en los respectivos módulos, también ponen este instrumental eh, en práctica de forma grupal en temáticas específicas y transitamos todos los aspectos que están señalados en los módulos. Es un taller teórico práctico que tiene un componente presencial también, ¿no? Este año la innovación es que tenemos un componente presencial, además del virtual, en el taller integrado, ¿no? Entonces, bueno, es un desarrollo bastante amplio que nos permite entrar en profundidad a lo que es los aspectos de gobernanza y políticas públicas. La siguiente. En esa línea, lo que estamos buscando es que los participantes al final tengan pues esa capacidad para diseñar políticas públicas efectivas, ¿cierto? Sostenibles e inclusivas, integrando estos principios de gobernanza participativa. Esta mirada sistémica, la mirada sistémica del conjunto, es clave en políticas públicas y metodologías prácticas, ¿no? Para que puedan abordar con éxito los desafíos que enfrentamos en el país y que se vuelven en realidad todavía más relevantes si estamos hablando de un contexto electoral, ¿no? Por eso este programa justamente tiene, este año, tiene este matiz de estar en un contexto eh, preelectoral, ¿no? Y como digo, el taller tiene esta lógica, digamos, de tener una primera parte que es un taller de tipo virtual y tiene una última parte que es un taller de tipo presencial, práctico, vivencial, ¿no? Esa es una innovación que estamos haciendo este año. La siguiente. Muy bien, entonces ahora le damos pase a Eduardo. Adelante, María. Hola, muchas gracias Flavio, gracias a todos por la invitación y poder estar aquí con los interesados en el programa. Bueno, ese soy yo, no me presento mucho. Por favor, Mariela, pasemos con la siguiente. Bien, este programa, bueno, como han visto ustedes, tiene a varios especialistas en temas de gestión, gobierno, políticas públicas, personas que además tienen una amplia experiencia en el Estado. Y sin embargo, lo que hemos querido darle en este primer módulo es una mirada más política, lo que está aportando para la teoría de políticas públicas, de gobernanza. eh, lo que son en contextos y entornos no tan de modelo como los países con ingresos altos, ¿no? Mucha de la literatura y lo que sale sobre política pública, gestión pública o los efectos de mecanismos de gobernanza para producir políticas viene de entornos particulares. No quiero decir que sean entornos apolíticos, ni mucho menos, ¿ah? En Estados Unidos las peleas por el presupuesto y el aterrizaje y la implementación es enorme, pero en países como el nuestro hay factores y causas diversas, ¿no? Que son importantes. Entonces, en este primer módulo que me toca dictar, vamos a ver un poco de teoría de qué cosa es gobernanza, gobernanza participativa, además, cómo esto lleva a ciertas formas de hacer política que además se asocian con políticas buenas, más efectivas, más eficientes. Vamos a hablar un poco de política pública, por qué hay una serie de mecanismos asociados a la gobernanza y a la política pública en democracia que deberían hacerla más efectiva, ver todas esas relaciones, pero también vamos a aterrizar en el mundo de la realidad y de la política, que es lo que hace que a veces los mejores planes no se concreten, no con la idea de desanimarlos o decirles que no se pueden hacer cambios ni lograr mejoras, sino estar mucho más atentos al tipo de entornos en los cuales va a tocar actuar durante la gestión pública de cualquier nivel del Estado, ¿no? Entonces, vamos a mirar un especial énfasis a este lado más político de las políticas públicas, en particular con la implementación de políticas.
No solamente la aprobación es un momento político, sin duda de negociación, pero también la implementación se convierte en algo que se puede analizar desde la política, especialmente previendo lo que podría salir más, ¿no? Mal, ¿no? Entonces vamos a ver el Estado no es como nos dicen que es, sino muchas veces tiene características muy particulares en sus diferentes niveles, qué actores económicos y sociales se engarzan con el Estado, a veces en forma positiva, a veces en forma negativa al momento de implementar políticas o adoptar políticas. ¿Qué ganamos cuando podemos adoptar políticas viendo con anticipación, recogiendo información que nos ayudan a prever lo que puede pasar? A veces las consecuencias inesperadas no son tan inesperadas, ¿no? Es más bien un mal proceso de aprobación y de inicio de implementación. También las coaliciones de reforma, ¿a qué se ha llamado esto? Los partidos políticos que juegan un rol, pero también preguntar si qué pasa en países donde los partidos políticos son más débiles, o que casi no se les puede llamar partidos políticos, ¿no? Eh, por favor, la siguiente. Les quiero traer un ejemplo muy sencillo, en realidad es un ejemplo que no es un ejemplo peruano, pero podría serlo, pero es un ejemplo muy rico porque muestra, es el ejemplo de la ley de información pública del estado de Coahuila en México, y muestra cómo hacer las cosas bien no necesariamente lleva a una implementación adecuada. La historia es un artículo del profesor Aguilar, pero que es muy interesante porque la historia de esta política y esta reforma comienza con un gran escándalo que explota cuando el gobernador de Coahuila intenta llegar a la presidencia de su partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, para competir por la presidencia de México. Y se descubre que hay un déficit enorme en su estado. Él ha dejado la gobernación para llegar a la política nacional y que es un escándalo porque ha habido pues, evidencia o indicios claros de corrupción, falsificaciones, para saltarse una norma que buscaba la transparencia de la aprobación de fondos públicos y limitar, además, normas para limitar el déficit, ¿no? ¿Qué había pasado? Ese es el caso, como digo, muy interesante de la creación del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, que se creó en el 2001 tras un periodo de efervescencia democrática en México, con todas las cosas que nos dicen que son, no, anterior, todavía no terminamos con los coahuilenses, con todas las cosas que nos dicen que son excelentes para un instituto de este tipo y para una ley de información pública, ¿no? La ley era amplia, recogía además información de la sociedad civil, había habido participación, el instituto que se había creado tenía autonomía constitucional, tenía en teoría pues poderes para demandarle cosas a los órganos del Estado, y sin embargo 10 años después de su creación, él comienza a funcionar el órgano en el 2004, o sea, 3 años después de su constitucionalización, no logró evidenciar que había el problema de deuda pública del que hablamos. ¿Qué salió mal? Que es lo interesante del ejemplo, ¿no? Lo que salió mal tiene mucho que ver con el contexto político en que se iba a aplicar la reforma, ¿no? Primero, los nombrados en el instituto, hay 3 vocales que iban a ser los que iban a llevar la reforma y el cambio, se pelearon entre sí. Básicamente no solamente que se pelearon entre sí, había intereses políticos por ocupar la presidencia del órgano. Uno de los que llega se quería quedar más tiempo de lo que los otros querían que se quede. En teoría, la norma le hubiese dado a ese primer presidente 6 años en el cargo, o sea, todo el periodo. Los otros querían que eran 3, que cada uno tenga 2. Gran pelea, comienza el problema. Pero no es una pelea solamente de personas. Hay actores dentro ya de los elegidos en el órgano que tenían, pues, al parecer, vínculos muy cercanos políticos. Porque segundo, este contexto político es de un gran partido como el PRI que controlaba la legislatura del Estado, ¿no? Ustedes saben que en México hay un sistema nacional, federal y un sistema de estados. Dentro del Estado hay un Congreso y ese Congreso era controlado por el PRI y el gobernador era del PRI y tenía gran influencia en las cortes el PRI. Entonces se construye un sistema clientelista que hace que se trabaje y se aprueben estos déficits presupuestarios y que a pesar de que la oposición minoritaria le pedía al, al instituto, al ICAI, al Instituto Colimense de Acceso a la Información, que diga algo, no dijo nada. Eh, Uno podría decir, bueno,
de repente fue más incompetencia, pero es interesante en estos contextos de clientelismo y de partidos engarzados con clientelismo, que lo que uno encuentra en el ICAI es mucho uso del presupuesto público, pero no para los fines institucionales. Curiosamente, el ICAI en 2 años había 20% menos personas que sabían que había un procedimiento de acceso a la información pública. O sea, más gente supo cuando se creó con gran pompa que 2 años después de su funcionamiento. Básicamente no invirtió en publicidad de lo que podía hacer el ICAI, guardó perfil bajo. Cuando la oposición le pedía que haga algo, decía, no, ¿qué puedo hacer? Yo no tengo capacidades para hacerlo. La sociedad civil, la oposición decía, sí, puedes llevar esto a las cortes, ¿no? Eh, Puedes llevar esto a las cortes para que las cortes digan algo, porque tu competencia es implícita, puedes hacerlo. El ICAI decía, no, no puedo, no está en mi competencia hacerlo, expresa, entonces no lo puedo hacer, pero tampoco decía nada, ¿no? Entonces un poco lo que hubo fue completa inacción. Este, Finalmente uno de los consejeros deja el cargo para ser una suerte de ministro de la gobernación, es decir, pues muestra la cercanía, y ya en el colmo, cuando ya era evidente que el ICAI no funcionaba, para intentar tapar un poco el escándalo, se aprueba una nueva ley que permitía el déficit, o sea, la ley anterior no permitía el déficit, una que permitía el déficit, pero además aplicaba esos nuevos topes retroactivamente, ¿no? Que sabemos en derecho, pues es una aberración, ¿no? Este, Explota porque la política nacional, cuando este gobernador llega a la política nacional, se vuelve un contendiente nacional y lo destruyen con este tema, ¿no? Pero si no, probablemente esto estuviese pasado. El resultado es que el ICAI nunca logra despegar. Es una pregunta que uno se hace en todo esto, es qué se pudo hacer mejor, qué contexto había para lograr esto, qué nos jugamos con la elección de los miembros, cómo no basta con autonomías legales si es que no hay otras garantías para la acción de estos órganos constitucionales, ¿no? No, que agarrar un ejemplo negativo para mostrarles cómo se lee el contexto político de un caso, pero podríamos encontrar algunos casos positivos también donde la implementación sí logró avanzar. En su momento el Tribunal Electoral de México, por ejemplo, o en el caso peruano podemos pensar también bastantes casos donde a veces son negativos y a veces son positivos, pero siempre con esta mirada de ir más allá de la política aprobada formal, ¿no? ¿Qué rodea la política? ¿Qué contexto hay? ¿Cómo juegan los partidos? La corrupción, la fortaleza de las burocracias. Ojo, en este caso había recursos, ¿ah? Había en teoría burocracias fuertes, pero ¿saben en qué gastaban el dinero? En pequeños exámenes de inglés para la burocracia, cursos de capacitación, o sea, hacían poco, pero sí gastaban su presupuesto y no lo dirigían hacia aquello que debía ser su fin institucional. Entonces es un caso interesante porque poder y recursos había, pero no hubo voluntad política y más bien hubo presiones para que esa no se den. Bueno, no, eso es lo que quería comentarles, son el tipo de cosas que vamos a ver en el módulo que me toca dictar y por supuesto en los otros módulos también van a tener unas miradas desde diferentes perspectivas del Estado de lo que es la gobernanza y las políticas públicas. Gracias. Sí. Sí, profesor Flavio, profesor Eduardo, los invito a responder de pronto por temas de tiempo un par de preguntas, ¿les parece de acá del chat grupal? Sí, lo voy a las Muy mías. bien. Sí. Yo voy a responder las que están asociadas a políticas públicas. Muchísimas gracias por las preguntas, también interesantes. Para tratar de agregarlas todas, ¿no? El programa de especialización, justamente, como comentamos, este año tiene esta vocación de incorporarle de manera no solamente puntual en el módulo que va a estar a cargo de Eduardo de la gobernanza, sino también es un aspecto que baña todos los otros módulos, ¿no? Claramente por las situaciones que vivimos en nuestro país en este momento, en donde estamos experimentando lo que yo le llamo un deterioro severo de la institucionalidad pública, ¿no? Entonces, la necesidad de una participación activa de la sociedad civil y de generar y de usar los espacios de participación
para tratar de construir o reconstruir en realidad una gobernanza que permita esa interacción con las autoridades es muy relevante, ¿no? Y las políticas públicas tienen que tomar, en las políticas públicas tiene que hacerse explícito ese espacio para la construcción de la política pública en clave de diálogo entre la sociedad civil y las autoridades responsables, ¿no? Por eso el programa de especialización hace que los elementos de gobernanza estén en todas las etapas, ¿no? A nivel de diseño, a nivel de implementación, a nivel de seguimiento y evaluación. Porque es muy necesario hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas, porque si no, no sabemos dónde estamos, ¿no? Y también la institucionalidad, las reglas bajo las cuales funciona la gobernanza también tiene que ser materia de seguimiento y de evaluación. Entonces, estos son elementos que están presentes en la propuesta formativa y que le dan respuesta a varios de los aspectos que están planteados en las preguntas en el chat y por supuesto agradecemos las mismas preguntas. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias por las preguntas. Hay una pregunta que es una de mis obsesiones, las oficinas de logística. Yo creo que son espacios muy interesantes. Cuando se hacen bien las cosas en logística, logramos pues bienes públicos de calidad. Cuando se hacen mal y todo el mundo sabe que se pueden hacer mal, es problemático, ¿no? Y sin embargo, creo que es una de esas áreas donde correctivos son fáciles si se quieren, ¿no? Si se quieren trabajar como un trabajo político de hacer seguimiento a lo que se hace en las oficinas de logística, ¿no? Se puede lograr un cambio rápido si es que hay voluntad, ¿no? El problema es que muchas veces no la hay, pero sí es un buen punto. Una de las preguntas me decía eso, ¿no? ¿Cómo hacer con las oficinas de logística donde está concentrada la corrupción? Decía. Y no solamente en logística, obviamente, y hay buenas oficinas de logística, pero sin duda es un espacio clave, ¿no? Una de las zonas rojas donde que hay que mirar y efectivamente cualquier mecanismo de vigilancia efectivo debería estar dirigido hacia allá. Y me ata otra pregunta que vamos a aprender sobre participación ciudadana, diseño e implementación de políticas. La teoría pues nos dice que donde hay una ciudadanía activa o grupos de la sociedad mirando y demandando cosas, el Estado tiene menos margen para portarse mal. Sin embargo, también sabemos que hay otro tipo de articulaciones a veces negativas o problemáticas, ¿no? Clientelismo, elegir quiénes son los que van a participar en esos espacios, y todos conocemos casos de este tipo. Para hacer las cosas bien, entonces hay que pensar formas en que nuestros pares en esos espacios tengan capacidad de fiscalización real y sean organizaciones que tengan una mirada más general, ¿no? De interés. Y entonces vamos a hablar un poquito también de participación y vinculado a lo que decía Flavio también, ¿no? Vinculado al monitoreo y seguimiento de estas cosas. Y va a ser uno, por lo menos en varias de las dinámicas son grupales, hay trabajo más bien general, estamos pensando en actividades, además alguna actividad presencial precisamente para ver eso, pero otros van a ser individuales, ¿no? Que puedan mostrar en trabajos cortos cómo sería pues esta mirada de repente un problema público, una política pública para solucionarle, y a qué deberían dar la atención si es que son ustedes los implementadores, por ejemplo, ¿no? Eso, gracias. Excelente, profesores. Nada, para ir cerrando este bloque, y bueno, ahí tenemos ya varias consultas que nos están llegando de redes, que están escribiéndonos por acá interesados en inscripción, en esta edición del programa. Quería hacerles, bueno, pedirles sus recomendaciones. Aquí muchos de los participantes son gestores públicos, saben que estamos enfrentando un gran desafío, así que sus recomendaciones, por favor, por parte de cada uno, y bueno, luego pasamos a brindar información de este nuevo inicio del programa. Voy yo Iniciamos con el primero. profesor. Ujú. Sí. Sí. A ver, yo tengo la impresión sobre la base de la experiencia de las ediciones anteriores de este programa de especialización, que si eres un profesional que ya está trabajando en la actividad pública, ya sea a nivel de un municipio distrital, provincial, en un gobierno regional o en el gobierno nacional, en alguna oficina de ministerio o de oficina o de organización que tiene responsabilidades nacionales, eh, estás en una posición de asistencia a quienes toman la decisión, o estás en un puesto de toma de decisión, o tienes esta aspiración de llegar a un puesto de toma de decisiones.
Este es un programa que va a ser increíblemente útil para mejorar tus capacidades en dos dimensiones, ¿no? La primera, la agudeza para poder tener ese poder analítico de poder entender la realidad. La realidad en el Perú tiene muchos elementos complejos. Cuando digo complejos es que hay variables que no controlamos, ¿no? Nadie controla en realidad, ¿no? Entonces, tener esa capacidad para poder mirar la realidad y entender el problema público y todos los elementos que se derivan del mismo, con esa mirada poder organizar una intervención sobre ese problema público, en este momento eso se vuelve casi un superpoder, ¿ya? Porque hay mucha neblina, hay mucha bruma. Entonces, poder tener ese logro de aprendizaje, adquirir esa habilidad, es un superpoder, ¿no? Y ese es el caso de un profesional que ya está en la administración pública, ¿no? Ahora, si soy un profesional que quiero entender cómo funciona el Estado, entonces puedo ser un profesional que estoy en la sociedad civil, en una organización de la sociedad civil, sea una organización de activismo, de incidencia de política pública, o estoy en la cooperación internacional, o estoy en una empresa inclusive, ¿no? Que quiero entender cómo funciona el Estado, o soy estudiante de pregrado o posgrado y estoy haciendo mi tesis, ¿no? Y hay temas de la acción estatal. Este programa de especialización también es una tremenda oportunidad, porque es en muy poco espacio poder tener una comprensión cabal de cómo funciona el Estado a nivel de las políticas públicas y su puesta en práctica, que es la gestión pública, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el curso está enfocado en el tema de políticas públicas, con esta comprensión claramente puedo entender entonces cómo funciona la acción estatal. Las políticas públicas son cuando los políticos que asumen responsabilidades de gobierno toman una decisión en términos de qué cosa quieren hacer. La gestión pública básicamente son los servicios que el Estado ofrece para poder lograr los objetivos y metas de política pública. Entonces, los servicios públicos están pensados, cuando se piensan bien, están pensados para darle solución al problema público. Entonces, tener una cabal comprensión de las políticas públicas nos permite tener una mejor comprensión de la gestión pública. Entonces, si yo soy un profesional que estoy en una cooperación internacional, en una organización que hace incidencia de política pública, soy un estudiante de pregrado y posgrado, estoy en una empresa que interactúa con el Estado o simplemente un profesional que quiere entender cómo funciona el Estado, este es el programa que estaba buscando, ¿no? Porque te permite en poco tiempo tener una comprensión holística y sistémica de cómo funciona el Estado. Así que yo les invito a que se revisen la malla, ¿no? Y prueben este programa de especialización. Adelante, Eduardo. No, reiterar eso, ¿no? Creo que es un programa que ha buscado darles mucha información, además teórica, bases conceptuales, pero muy aterrizado y con esta mirada también de algo, como les decía, que es parte del aporte que podemos hacer desde ustedes mismos y participar, es entender mejor los desafíos de un servidor público o de un reformador o de alguien vinculado al quehacer público, ¿no? Entonces, sí, va a ser un gusto estar con ustedes. Yo estoy volviendo a la escuela después de tiempo y creo que podemos aportar y conversar mucho en temas que ayudan además a fortalecer el Estado, la gestión pública en nuestro país, ¿no? Que creo que es una apuesta de la escuela desde su inicio, que era esa el principal mandato de la escuela, ¿no? Servir como espacio para pensar la política pública, pero no en abstracto, sino desde lo que hacemos y lo que somos en el Perú, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, profesor Aucejo, profesor Daryan. Y bueno, y a continuación, para todos los que nos han estado escribiendo, interesados en ya en inscribirse en este programa, vamos a brindar información sobre esta primera convocatoria de lanzamiento y justamente eso, ¿no? El día de hoy, como parte de este lanzamiento, tenemos un descuento especial para todos los que están conectados a través de nuestras redes, los que están conectados acá desde la plataforma de Zoom. Así que bueno, por Zoom vamos a pasar un formulario para que se vayan inscribiendo.
Este formulario les va a permitir acceder a este descuento especial que ofrecemos por el día de hoy, ¿no? Para eso le voy a dar pase a Carolina, quien es nuestra asesora, para que brinde detalles de estos inicios. Y como les digo, regístrense, ¿no? Nosotros vamos a tomar nota de sus datos para poder contactarnos. A los que nos están mirando por redes sociales, igual desde, ¿no? Que nos pueden dejar un mensajito, nosotros les vamos igual a brindar este descuento, esa promoción especial por lanzamiento. Así que nada, nuevamente las gracias a ambos docentes y bueno, Carolina, por favor, adelante. Muchas gracias, Mariela. Alcanzar mi saludo a los profesores Ausejo, al profesor Darjant y a todos los participantes del evento. Queremos informarles que estamos en una actual convocatoria de la primera edición del programa de especialización en políticas públicas y gobernanza participativa, que tiene un pronto inicio este lunes 28 de abril. El programa forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, se dicta en modalidad distancia y cuenta con 150 horas académicas sincrónicas de aprendizaje. Brindamos una formación bajo un enfoque de gestión pública donde se integran contenidos teóricos con la aplicación práctica. Una modalidad distancia que brinda sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 en Perú, según el QS World University Ranking 2025. Al completar el programa de manera exitosa y con los requisitos debidos, obtendrán el certificado digital de haber culminado satisfactoriamente el programa, certificado de notas y una insignia digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, tendrán adicionalmente la oportunidad de participar en el taller vivencial en la PUC, cual la participación es voluntaria, pero quien asista presencialmente tendrá una constancia de participación. El programa se dicta en modalidad distancia y tiene una fecha de inicio programada para el 28 de abril. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con los docentes serían en una frecuencia de 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. Utilizaremos la plataforma Zoom. Respecto a la inversión, contamos con la tarifa pronto pago total de 4.600 soles, único pago en la totalidad, que estará vigente hasta el día 21 de abril. Asimismo, contamos también con la tarifa general de 4.800 soles, la cual es la única tarifa que brinda la opción de un financiamiento con un inicial de 1.500 soles antes del inicio del programa y luego 3 pagos en letras adicionales de 1.100 soles. Para acceder al financiamiento es previa evaluación por el área responsable. Y por último, y como agradecimiento por su asistencia al evento, tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Aplica solo a partir de 2 participantes y la inversión por cada uno es de 4.300 soles, pago único en su totalidad por persona. Para aplicar esta tarifa, estamos compartiendo en el chat el enlace de un formulario para que puedan registrar sus datos. Esta tarifa es exclusiva y se va a encontrar vigente solo hasta el viernes 28 de marzo. Dentro de las consideraciones importantes es que aplica solo para 2 personas a más inscritas en el programa, no es válido para órdenes de servicio y se encuentra sujeto a previa evaluación del área responsable. Será un gusto el poder brindarles asesoría personalizada a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carolina y quedo a su disposición vía llamada o mensajes WhatsApp en el teléfono 962-379-448. Reitero mi agradecimiento por su tiempo y los esperamos en nuestra primera edición del programa de especialización en políticas públicas y gobernanza participativa, modalidad a distancia. Gracias, Carolina. Gracias a todos los que han participado en esta actividad. Nuevamente, ahí hemos dejado este enlace para que se puedan registrar y acceder a este gran descuento por lanzamiento. Así que muchas gracias y los esperamos en esta primera edición del programa. Desde ya nuestras más cordiales bienvenidas. Buenas noches a todos. Gracias.